Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, siendo las 15 horas con 11 minutos de este día 22 de octubre del año 2020, se declara abierta la sesión ordinaria pública convocada el día de ayer, ello derivado de la urgencia de resolver los asuntos que han sido listados, atentos a lo dispuesto por los artículos 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza, 27 del reglamento interior de este tribunal, así como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril, a través del cual se autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. Está presente la licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre en funciones de secretaria general de Acuerdo y Trámite, toda vez que en la presente sesión se analizará una excusa planteada por un integrante de este pleno, misma que en caso de resultar fundada provocará que la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite, funja como magistrada por Ministerio de Ley. Una vez realizada esta precisión y previo al desahogo del orden del día, le solicito a los magistrados integrantes del Pleno que se agregue un punto adicional en el que, previo a la resolución de los asuntos convocados, se emita el pronunciamiento respecto a la calificación de la excusa presentada por el magistrado Ramón Guridi Mijares para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador TEX PES 03-2020. Licenciada Gabriela Treviño, adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. El orden del día establece 5 numerales. El primero, la lista de asistencia. El segundo, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. Tercero, en su caso aprobación del orden del día. Tercero, en su caso aprobación del acta de sesión anterior. Cuarto, la inclusión solicitada por el magistrado presidente para emitir el pronunciamiento de la excusa presentada por el magistrado Ramón Guridi Mijares para conocer y resolver del expediente identificado como TEX PES 03-2020. Y quinto, el debate y resolución de los asuntos convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal, ello de conformidad con el acuerdo de pleno que autorizó sesiones no presenciales el 8 de abril de este año. De igual manera, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. Por lo tanto, se solicita a la y los magistrados manifiesten su votación con el orden del día, levantando la mano quienes estén de acuerdo. Gracias, magistrados. Le informo, magistrado presidente, que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día, con la modificación de incluir la calificación de la excusa presentada antes del debate de los asuntos convocados a resolución. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a la y los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de la sesión anterior de manera económica, levantando las manos quienes estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. Bueno, como bien lo comentó, previo al debate y resolución de los asuntos convocados, la magistrada Elena Treviño y el de la voz realizaremos el pronunciamiento de la excusa que presentó el día de ayer el magistrado Ramón Guridi Mijares ante la Secretaría General de Acuerdo y Trámite de este tribunal. En este sentido, le voy a pedir al magistrado Ramón Guridi si puede salir por unos momentos de esta sesión. Nosotros le avisaremos cuando se pueda reincorporar a la misma. Esperamos a que el magistrado salga para continuar. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciada Aminda Gabriela, ¿nos puede dar cuenta con el escrito presentado por el magistrado Ramón Guridi Mijares en el que hace valer esta excusa, por favor? Sí, magistrado, con su autorización. El escrito que fue presentado ayer en la Secretaría dice así: el suscrito, en mi carácter de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo previsto por los artículos 113, inciso Q, y 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 127 y 128 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, me permito someter a la consideración del H Pleno de este órgano jurisdiccional solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del expediente identificado con la clave TEX PES
diagonal 2020, derivado del procedimiento especial sancionador incoado en contra de Marcelo Jesús Torres Cofiño, diputado local del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, porque bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a partir del año 1993 ingresé a realizar prácticas como pasante de licenciado en Derecho en una firma de abogados de la ciudad de Torreón, Coahuila, en la que auxiliaba en la tramitación de asuntos mercantiles al entonces abogado litigante Marcelo de Jesús Torres Cofiño, y posteriormente, a partir del año 1999, laboré como asociado en la firma denominada Abogados y Consultores de la Laguna S.C., siendo socio del citado Torres Cofiño, con quien entablé una relación de mucha familiaridad, razón por la cual estimo pertinente y apegado a derecho presentar solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia en el que el citado funcionario tiene la calidad de la parte denunciada. Siendo legal la presente, respetuosamente solicito, único, acordar de conformidad mi solicitud de excusa en los términos de lo previsto por el artículo 128 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Protesto lo necesario y la firma. Es la cuenta del escrito, magistrados. Muchas gracias, licenciada Treviño. Bueno, como bien ha sido mencionado en la cuenta del escrito que nos presentó al pleno de este tribunal el magistrado Ramón Guridi, él pide excusarse del conocer y resolver el PES 03 del 2020, en el cual una de las personas señaladas, una de las personas denunciadas es precisamente el hoy diputado local Marcelo de Jesús Torres Cofiño, por una serie de denuncias, entre ellas uso indebido de recursos públicos, coacción del voto y propaganda personalizada por la supuesta entrega de despensas provenientes de un programa social en el municipio de Torreón, Coahuila. Y bueno, pues el magistrado refiere haber tenido una relación laboral de hace algunas, pues ya décadas con el diputado Torres Cofiño, y por eso, digamos, en aras de salvaguardar la imparcialidad de este tribunal, presenta esta excusa. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna manifestación que quiera hacer sobre esta excusa y en su caso la calificación que pudiera hacer sobre la misma? Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente, primero dejar sentado que los juzgadores estamos impedidos para conocer de las controversias al tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. La razón de este impedimento debe tenerse por acreditado no solo en función de la credibilidad que el magistrado debe tener, sino porque tal manifestación contenida en el escrito en el que se da cuenta el Pleno tiene validez probatoria por tratarse pues, de hechos que se reconocen expresamente. La trascendencia de la excusa en el sistema jurídico o el deber de abstención está contemplada en todos los sistemas democráticos de derecho. Su objeto es principalmente la preservación del derecho a ser juzgado por personal o por magistrados imparciales. Esta institución judicial exige que el órgano judicial, que el tribunal, carezca de cualquier interés para la aplicación del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico, es decir, que la controversia se realice únicamente por personas ajenas a las partes y sometido únicamente al ordenamiento legal. Esto para proteger no solamente el derecho al juez imparcial del justiciable que tiene el justiciable, sino también a la confianza pública en la imparcialidad judicial. Por ello, los juzgadores debemos excusarnos del conocimiento de aquellos asuntos en los que no solamente hay alguna imparcialidad, sino que simplemente puede haberse afectada la imparcialidad. Por ello, cuando exista un serio factor que pueda influir inconscientemente o subconscientemente en el ánimo del juzgador al resolver o participar en una resolución, es imperioso, es necesario que se declare impedido frente a esta importante tarea de impartir justicia, pues todo juez debe emitir sus decisiones ajenas a cualquier influencia o cualquier perturbación. En el caso concreto, en el escrito de excusa que nos ha leído la licenciada Gaby Treviño, que fue presentado por el magistrado Ramón Guridi el día de ayer, se da a conocer la abstención que nos expresa para conocer del
de un asunto que está listado en la convocatoria oportunamente publicada relativo al procedimiento especial sancionador que se presenta en contra de Marcelo Torres Cofiño y de diversas partes, el Partido Acción Nacional incluso, y diversas partes, y el magistrado Guridi expone con claridad las razones de su impedimento por causa de mucha familiaridad, dice, de amistad estrecha e incluso de una sociedad de carácter laboral con Marcelo de Jesús Torres Cofiño. Por eso considero, estoy de acuerdo en que se califique de legal excusa, ello porque pues, la imparcialidad es un aspecto muy relevante en la impartición de justicia y está consignado no solamente en nuestra Constitución estatal, federal, sino también en normas fundamentales de derechos humanos, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, y obviamente en nuestra Constitución. En lo fundamental exigen que las leyes contemplen medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales. Por esa razón, estoy a favor y considero que debe de calificarse de legal la excusa planteada por el magistrado Ramón Guridi. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Pues digamos, por las mismas razones que ha expuesto de una manera muy clara la magistrada Treviño, yo también estaré, por supuesto, a favor de esta excusa que nos presenta el magistrado Ramón Guridi. Y bueno, pues por supuesto que este tipo de circunstancias son propias de la vida de los órganos jurisdiccionales. El hecho de que por alguna situación de esta naturaleza se pueda prestar hay algún elemento que haga presuponer que no existe la imparcialidad en ese tribunal, creo que los jueces, los magistrados estamos obligados, por supuesto, a acudir a este tipo de figuras con la intención de salvaguardar el derecho de acceso a una justicia imparcial para todos los justiciables, ¿no? Entonces, en este sentido, yo también, con base en esta excusa que nos presenta el magistrado Ramón Guridi, por las razones que ahí expone, y aún tratándose de una relación laboral que tuvo con el diputado Torres Cofiño desde hace muchos años, me parece que siempre lo más sano para un órgano jurisdiccional es que se presenten acudir a este tipo de figuras para siempre privilegiar la imparcialidad de nuestros tribunales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también acompañaré la excusa, acompañaré el mismo sentido que menciona la magistrada Treviño. Con base en lo anterior, le solicito a la licenciada Gabriela Treviño Aguirre se haga constar en el acta correspondiente que se califica fundada la excusa presentada el día de ayer ante este tribunal por el magistrado Ramón Guridi Mijares, lo anterior de conformidad con el artículo 428, numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila, y con base en este numeral se designa a la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite, como magistrada por Ministerio de Ley para efecto de integrar el pleno de este tribunal electoral en suplencia del licenciado Ramón Guridi Mijares en el expediente TEX-PES 03-2020. Con base en lo anterior, vamos a decretar un breve receso a efecto de que la licenciada Gabriela Treviño notifique al magistrado Ramón Guridi que la excusa presentada fue calificada de legal, y también este receso para poder incorporar de manera virtual a esta plataforma Zoom y a esta sesión a la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla como magistrada por Ministerio de Ley. Entonces decretamos un breve receso de unos 2-3 minutos y en un momento regresamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Después de este breve receso, continuamos con el debate y resolución, y habiéndose incorporado la licenciada Tania Ramírez como magistrada por Ministerio de Ley y también el licenciado Mario Barbosa como secretario de Estudio y Cuenta, que dará precisamente la cuenta de este primer asunto. Se continúa con el debate y resolución del expediente TEX-PES 03-2020, promovido por Alfonso Ramírez Cuellar contra el Gobierno Municipal de Torreón, Jorge Cermeño Infante, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, César de la Garza Adriano y Partido Acción Nacional por la presunta violación del artículo 134 constitucional, párrafo octavo. Licenciado Barbosa, ¿nos puede dar la cuenta del presente asunto, por favor? Con su autorización, magistrado, magistradas, se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador TEX-PES 03-2020. En el caso, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena denuncia el uso indebido de recursos públicos, la coacción al voto y los actos constitutivos de promoción personalizada, infracciones atribuibles al Ayuntamiento de Torreón, al presidente municipal, al director de Desarrollo Social, a Marcelo Torres Cofiño y al Partido Acción Nacional. Lo anterior al aducir que el 25 de mayo, Marcelo Torres Cofiño, con apoyo de personal y vehículos del Ayuntamiento de Torreón, en específico de la Dirección de Desarrollo Social, entregó despensas del programa alimentario del municipio de Torreón para favorecer a una candidatura del Partido Acción Nacional. Ahora bien, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas conforme a lo siguiente. Respecto del uso indebido de recursos públicos atribuidos a Marcelo Torres Cofiño, el ayuntamiento, el presidente municipal y el director de Desarrollo Social, no se acredita toda vez que no se colma el elemento temporal de la conducta en estudio, pues no hay constancia de la fecha en la que se llevó a cabo la supuesta entrega de despensas. Tampoco se colma el elemento subjetivo, pues los denunciados negaron la aplicación parcial de recursos provenientes de programas sociales y manifestaron que en esa fecha no fue entregado material alguno en la coordinación con el diputado denunciado. Cuestiones que no fueron desvirtuadas por ningún medio probatorio, además de que Marcelo Torres Cofiño no se encuentra registrado como candidato a una diputación local para este proceso electoral. En relación a la infracción de coacción al voto atribuida al diputado Marcelo Torres Cofiño y al presidente municipal Jorge Cermeño, se considera que la misma no se actualiza, pues como se analizó del caudal probatorio no se advierte si los hechos denunciados tuvieron lugar en la fecha señalada en la queja, por lo que no se tiene por acreditado el elemento temporal. Tampoco se actualiza el elemento objetivo ni el subjetivo, ya que no se advierte que Marcelo Torres Cofiño o Jorge Cermeño Infante hayan entregado despensas a cambio de un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato para sí o para otro. Finalmente, no se actualiza la infracción relativa a la comisión de actos de propaganda personalizada por parte de Marcelo Torres Cofiño. Ello es así, ya que no se acreditan los elementos temporal y objetivo. En cuanto al elemento temporal, como se dijo previamente, no existen elementos probatorios que acrediten la entrega de despensas se haya realizado en fecha y lugar señalados por la queja. Aunado a lo anterior, no se acredita el elemento objetivo toda vez que no se advierte que el diputado haya emitido pronunciamientos relacionados a sus cualidades personales o aptitudes con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con un propósito electoral, máxime que, como se dijo, no participa como candidato en el proceso electoral en curso. En consecuencia, la ponencia propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados ante la falta de elementos probatorios para acreditar el uso indebido de recursos públicos, coacción al voto y actos constitutivos de propaganda personalizada. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Barbosa, por la cuenta. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna manifestación sobre ese proyecto que nos presenta al Pleno? Ninguna adicional, presidente. Muchas gracias.
Licenciada Tania Ramírez. Sí, magistrados, muchas gracias. Yo quiero compartir nada más una cuestión y destacarlo, sobre todo, no obstante que la cuenta ha sido muy clara, me parece que en efecto el procedimiento especial sancionador del que se nos está dando cuenta, pues sí, efectivamente parte de la denuncia de Alfonso Ramírez Cuéllar en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, en contra de 5 sujetos denunciados, específicamente el municipio de Torreón, el alcalde Jorge Cermeño Infante, Marcelo de Jesús Cofiño como diputado local del Congreso del Estado, también en contra de César de la Garza Adriano como director de Desarrollo Social y el Partido Acción Nacional. Ello en virtud de conductas propiamente de uso de recursos públicos, de coacción al voto y de promoción personalizada de los servidores públicos. Me parece a mí de destacar, no obstante, como les acabo de decir, que la cuenta fue muy clara, lo cierto es que en algo muy específico a mí me llama la atención. El caudal probatorio que trae el denunciante propiamente no alcanza para poder llevar a cabo la satisfacción de los elementos tanto personal como temporal, como objetivo al que hace alusión una de las tesis de jurisprudencia que establece la Sala Superior. La Sala Superior en la tesis 12/2015 establece propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. En ella, la Sala es muy específica y establece estos 3 elementos para que se pueda llevar a cabo la actualización de una posible objeto de existencia de infracción del artículo 134 constitucional. Me parece a mí que en este caso, tratándose de Marcelo de Jesús Torres Cofiño, pues en efecto no se demuestran en los extremos el elemento personal, porque ya no obstante que hay algunos videos, estos resultan insuficientes, no concluyentes, para poder determinar que efectivamente este servidor público se encontraba de alguna manera llevando a cabo actos de promoción. Además, tampoco se demuestra el elemento temporal, toda vez que no obran en el expediente que se estudia, que se hayan entregado despensas o tal como lo denunció Alfonso Ramírez Cuéllar. Y en lo específico, mucho menos se demuestra el elemento objetivo. Esto es, Marcelo de Jesús Cofiño no participó como un candidato a diputado local en el actual proceso electoral 2020. Por ello, considero que de forma alguna los extremos de la jurisprudencia a la que acabo de hacer referencia no se actualizan, y por ello concluyo diciendo que apoyo completamente el proyecto que nos presenta la magistrada Elena. Me parece que en efecto no puede ser demostrada la infracción que se le atribuye a Marcelo de Jesús Torres Cofiño como diputado local, pues en efecto ni siquiera él formaba parte de la lista de candidatos del actual proceso electoral. Es cuanto, magistrados, muy amables, gracias. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Licenciada Elena Treviño, perdón, se cortó un poco la transmisión, no escuché si quería hacer una intervención al final o no. Ok. No, muchas gracias. Licenciada Gabriela Treviño, si nos hace favor de tomar la votación del presente asunto, por favor. Sí, magistrado. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez. A favor del proyecto, gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Elena Treviño. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Con base en la anterior votación, en el procedimiento especial sancionador PES 03 del año 2020, cuyo denunciante es Alfonso Ramírez Cuéllar en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y teniendo como denunciados al municipio de Torreón, a Jorge Cermeño Infante, presidente municipal de Torreón, a Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado local del Congreso del Estado de Coahuila, a César de la Garza Adriano,
en su calidad de director de Desarrollo Social de Torreón y, en términos generales, al Partido Acción Nacional. Este Tribunal Electoral de Coahuila, por unanimidad de votos, resolvió: primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Marcelo Torres Cofiño, al Ayuntamiento, a Jorge Cermeño Infante en su carácter de presidente municipal de Torreón y a César de la Garza Adriano en su carácter de director de Desarrollo Social de Torreón, consistente en el uso indebido de recursos públicos provenientes de programas sociales. Segundo, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Marcelo Torres Cofiño y Jorge Cermeño Infante en sus calidades de diputado local y presidente municipal de Torreón, consistente en la coacción del voto. Tercero, se declara la inexistencia de la violación del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, consistente en propaganda personalizada atribuida a Marcelo de Jesús Torres Cofiño. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, con base en la excusa que se presentó y razón por la cual fue llamada la licenciada Tania Ramírez Padilla, y entendiendo que la excusa que presentó el magistrado Guridi solamente fue para conocer de este PES, que ya ha sido resuelto y ha sido votado. Agradecemos mucho a la licenciada Tania Ramírez su intervención como magistrada por Ministerio de Ley, y en este sentido, antes de continuar con la resolución y debate del siguiente asunto, pediré a la Unidad de Tecnologías de este tribunal tenga a bien enviar de nueva cuenta la invitación al magistrado Ramón Guridi Mijares para que se incorpore, y también damos posibilidad a la licenciada Ramírez para que tenga a bien cerrar la sesión en la presente videoconferencia por Zoom. Para ello, vamos a decretar otra vez un breve receso de unos cuantos minutos en lo que hacemos estos cambios, y en 2-3 minutos estaremos de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de este breve receso y ya habiéndose incorporado el magistrado Ramón Guridi Mijares al pleno de este tribunal, se continúa con el debate y resolución del expediente TEX-JE 125-2020 y 8 asuntos más de la ponencia de la magistrada Elena Treviño Ramírez. Dichos expedientes son relativos a juicios electorales y juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, promovidos por Julio Iván Long Hernández y otros actores. En ellos se controvierte el acuerdo IEXG 115-2020,
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el cual contiene un pronunciamiento respecto a la consulta ciudadana por el actor antes mencionado. En atención a que el proyecto que se remitió a ponencias propone la acumulación de los asuntos, solicito al licenciado Mario Barbosa de la cuenta de manera conjunta de todos ellos. Adelante, licenciado Barbosa. Con su autorización, magistrada, magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios electorales 125, 126, 127 y 128, así como los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía 159, 160, 161, 162 y 175, todos del año en curso. En el caso, la parte actora impugna el acuerdo IEC-CG 115-2020, emitidos por el Consejo General del IEC, mediante el cual tuvo por atendida la solicitud presentada por el ciudadano Julio Iván Long Hernández, presidente municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a través del cual solicitó se le informara si en su carácter de alcalde de San Juan de Sabinas podía participar en el proceso electoral 2021 por el que se renovarían los integrantes de 38 municipios del estado. Lo anterior, pues considera que, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el Consejo General es el órgano competente para atender su consulta, pues su finalidad no era determinar la procedencia o improcedencia de su registro ante el Comité Municipal, sino que buscaba conocer la posición jurídica de dicho órgano colegiado en relación al tema de la elección consecutiva. Ahora bien, en el proyecto presentado por la ponencia se propone acumular los expedientes citados en virtud de que existe conexidad de la causa y declarar fundado el agravio expuesto, mismo que resulta suficiente para revocar la determinación impugnada, pues el Consejo General, al emitir la respuesta a la consulta, y no observó las subgarantías inmersas en el derecho de petición, ya que su respuesta adolece de efectividad, claridad, precisión y congruencia con lo solicitado. En efecto, en el único resolutivo del acto impugnado, la autoridad responsable se limitó a decir que tiene por atendida la relacionada consulta, pero sin que haya pronunciado de manera categórica y precisa, clara, respecto de la pregunta que le fue planteada, habiéndose concretado en el capítulo de antecedentes y en el correspondiente a los considerandos a relatar una serie de hechos y transcripciones de preceptos constitucionales y legales para concluir que, conforme a ello, se tuvo por contestada la consulta, lo que llevó al peticionario en su escrito de demanda a considerar que tácitamente se le negó su solicitud que planteó como parte de su derecho de petición. Además, debe tomarse en cuenta que el tema de reelección no puede ser estudiado desde la óptica de los registros de candidaturas, como erróneamente lo hizo el Consejo General, sino que necesariamente deben considerarse cuestiones previas que inciden en este tema y que por su ámbito de aplicación estatal son competencias del Consejo General y no de un comité municipal particular. Consecuentemente, al resultar fundado el agravio expuesto por Julio Iván Long Hernández, la ponencia propone revocar el acto impugnado para que el Consejo General del IEC, a más tardar dentro de un plazo de 3 días hábiles siguientes a que se notifique esta resolución, emita un nuevo acuerdo en el que libertad de decisión responda de manera expresa, efectiva, clara, precisa y congruente con la consulta que le fue planteada. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado Barbosa. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna consideración en particular sobre este asunto que somete a nuestra consideración del Pleno? Sí, magistrado presidente, muchas gracias. Efectivamente, por las razones que se expusieron en la cuenta, se propone hacer la acumulación de todas las demandas que se presentaron, que fueron ya identificadas con los números correspondientes, tanto de juicios electorales como de juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía,
que promueven el actor Julio Iván Long Hernández en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas, Jesús Marcelino Buendía Rosas como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Jesús Alfredo Paredes López, presidente municipal de Monclova, Eric Alberto Ramos Treviño como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Monclova, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista, Dolinka Liliana Martínez Soria como regidora por el principio de mayoría relativa del municipio de Saltillo, Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo, quinto regidor del municipio de Sabinas, y Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, presidente municipal de Sabinas. Todos ellos impugnan el acuerdo 115 de este año emitido por el Consejo General, en el que atiende una consulta ciudadana que le presentó Julio Iván Long como en su carácter, permítame un segundito, en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas para saber si puede participar en el proceso electoral 2021 bajo la modalidad de reelección. Se propone esa acumulación precisamente por economía procesal y atendiendo el principio de concentración de actuaciones, sin que ello implique alguna afectación a ninguna de las partes, y lo vamos a explicar con toda claridad, esto derivado de algunas intervenciones que tuvimos en el Pleno, por lo que sí quiero dejar claro lo relativo a esta acumulación, en base a la cual, al concluir el proyecto, estamos proponiendo la revocación de este acuerdo con los efectos y con el plazo a que se refirió en la cuenta el licenciado Barbosa, y quiero referirme a los antecedentes de esta controversia. El relacionado ciudadano Julio Iván Long Hernández planteó una consulta al Consejo General del Instituto Electoral en el que solicitaba que se le informara si como alcalde electo en 2017 para ejercer el cargo por única ocasión del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y posteriormente de manera ordinaria para el trienio constitucional del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021, puede participar en el proceso electoral 2021 como candidato a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas para un periodo adicional, habiendo cumplido con los requisitos que marca el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fue el planteamiento, la pregunta concreta. El 15 de septiembre, el Consejo General aprobó el dictamen que presenta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y tuvo por contestada o por atendida la consulta que se le planteó, y en la parte fundamental del dictamen que aprueba, considera y expresa que los comités municipales son las autoridades competentes para resolver sobre las solicitudes de registros para las candidaturas al cargo de la presidencia municipal, y que por tanto es a quien le corresponde resolver sobre la procedencia o improcedencia de este registro. Eso se dice en la contestación, en el acuerdo que ahora se impugna. Y en el único resolutivo, me decían son dos, bueno, el segundo es para ordenar la notificación, realmente es solamente un resolutivo en el acuerdo, se dice que se tiene por atendida la solicitud presentada por el ciudadano Julio Long Hernández. Contra esta respuesta concreta y muy corta y como fue calificada hace un momento, tanto en el proyecto que se somete a su consideración como en la cuenta que dio el licenciado Barbosa, se considera una respuesta muy incompleta, incongruente conforme lo que se le planteó, y se inconforman con esta contestación. Los actores a que hizo referencia hace un momento promovieron todas sus demandas, y en las que solicitan en lo fundamental que se revoque este acuerdo para el efecto de que se emita uno nuevo en el que se determine expresamente si las personas electas para la presidencia municipal y regidurías en los procesos electorales a que se ha hecho referencia tienen la posibilidad de participar para un periodo adicional. Hay un agravio fundamental que expresa el solicitante, el ciudadano que planteó esta consulta, que también pretende que se revoque el acuerdo impugnado,
pero pide que se le conteste expresamente de manera clara, contundente y precisa conforme a la solicitud que él planteó. Y después todos los demás actores solicitan que se revoque también, pero por argumentos o motivos de inconformidad relacionados con el fondo de la controversia. Por eso, en el proyecto que se da cuenta, que se somete a consideración de este pleno, se atiende en primer lugar el agravio relacionado con su violación al derecho de petición, pues expresa el actor Julio Iván Long, que fue quien planteó la consulta, Julio Iván Long Hernández, en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas, aduce que se le viola su derecho de petición, pues expresa que en su escrito considera que es el Consejo General el órgano competente para atender su consulta, pues la solicitud de derecho de petición fue formalmente presentada ante dicha autoridad electoral y su finalidad no era determinar la procedencia o improcedencia de su registro ante el comité municipal como candidato a la alcaldía, sino que buscaba conocer la posición jurídica del Consejo General en relación al tema de la elección consecutiva. Esto es el primer agravio. En relación al segundo agravio, todos los demás aducen inconformidades que se relacionan con este derecho de reelección que está consignado en la propia Constitución y en las normas electorales del Estado, pero por las razones importantes que se mencionan respecto a la necesidad de atender el primero de los agravios, es que se propone el estudio de estos agravios para atender primero, en el caso que sea fundado, no es posible atender los demás agravios sin que se implique una violación procesal a las demandas que se presentaron. Es únicamente una razón de naturaleza procesal que impide conocer la materia de estos agravios, porque con la revocación que se propone quedaría sin efecto el acto impugnado. Entonces, consideramos que la cuestión a resolver era primero saber si la consulta formulada por Julio Iván Long Hernández respecto a su intención de participar en el proceso electoral 2021 para la reelección de ayuntamientos, se le dio o no respuesta por parte del Consejo General conforme a las garantías inmersas en el derecho de petición. Y en su caso sería después ver si el Consejo General realizó una indebida interpretación de los preceptos normativos que rigen esta figura. Por eso, en razón previa, antes del fondo, es necesario estudiar, y así se hizo en el proyecto que se somete a su consideración, el motivo de disenso relativo a esta violación al derecho de petición por la falta de respuesta del órgano competente que hace valer el solicitante de esta consulta, y como resulta fundado, como ya se adelantó en la cuenta, no es posible conocer de fondo lo relativo al criterio de esta interpretación legal, obviamente en competencia tanto del tribunal, primero por de la instancia encargada de organizar las elecciones y después por las instancias revisoras de estas decisiones del Instituto Electoral. Así consideramos que es fundado este agravio fundamental y suficiente para revocar el acto impugnado, porque conforme se explica en el proyecto, después de desarrollar el marco normativo que regula la competencia del Consejo General para atender consultas en materia político-electoral, se concluye que, por ser la máxima autoridad administrativa en materia electoral en el Estado, encargada de manera integral y directa de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones, se analiza la competencia que tienen, también de expedir reglamentos, circulares y lineamientos generales que sean necesarios, así lo dice expresamente la ley, que sean necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, y también orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en materia político-electoral. En el proyecto se desarrollan también las facultades, la integración de las comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Prerrogativas
y partidos políticos que tiene la obligación de emitir el proyecto de acuerdo o dictamen con la fundamentación legal, los motivos y el sentido que se propone y sobre todo los puntos resolutivos para ser sometidos a la discusión y votación del Consejo cuando proceda. Y finalmente también se atiende la competencia de los comités municipales en otro momento para resolver dentro de su circunscripción respecto del registro de los integrantes de los ayuntamientos. De los puestos se puede concluir que es el Consejo General la autoridad con facultades para dar respuesta a las consultas que sean formuladas por la ciudadanía cuando se pretende esclarecer el sentido del ordenamiento legal en materia político-electoral, pues dentro de sus funciones se encuentra esta vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales y dictar estas normas y previsiones que hagan efectivas tales disposiciones. Es el marco que se desarrolla, que se explica en el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno y se concluye respecto al caso concreto y conforme a la lectura cuidadosa del acto reclamado, que el Consejo General no cumple debidamente con las subgarantías que exige el derecho de petición, pues su respuesta, si bien en la parte considerativa del acuerdo impugnado deja entrever el alcance de una disposición jurídica, de una interpretación a una disposición jurídica, lo cierto es que omite dar respuesta frontal y directa a la consulta en los términos que le fue planteado, no contesta de manera expresa, y en el capítulo de antecedentes y posteriormente en el capítulo de considerandos, relata hechos y transcripciones, varias transcripciones, incluso también tanto de la demanda, de la petición, como de diversas transcripciones legales y constitucionales, y concluye en un único resolutivo que ya tiene su respuesta en esos términos. Sí se advierte que tácitamente se le niega su solicitud del fondo, pero expresamente también la petición, porque se le tiene en esos términos ambiguos e imprecisos por atendida su solicitud. Por ello estimamos que le asiste la razón al actor cuando se queja de que no sabe con certeza si en este momento se negó su petición o se va a negar en un futuro por algún lineamiento que pueda estar ahí contenido respecto a los comités o al comité municipal, en este caso de San Juan de Sabinas. Además, se considera que esta respuesta fue precisa e incongruente, pues la consulta versó sobre su derecho para participar como candidato por reelección, y no respecto de la competencia que tienen los comités para resolver respecto de los registros de las candidaturas. Además, respecto al tema de fondo, que es la reelección, por estas razones que se proponen en el proyecto, al proponer la revocación del acto impugnado para el efecto de que la autoridad responsable emita uno, cumpliendo con las garantías del derecho de petición para que se conozca, se posicione respecto de este tema, ya en su oportunidad podrá atenderse lo relacionado con los agravios de fondo, en su caso que consideren quienes se vean afectados por una determinación clara, concreta y precisa en este sentido. Por tanto, se estima que los vicios o el vicio fundamental que adolece el acto reclamado, que es principalmente el de legalidad y también incumple con el principio de certeza, conllevan a un estado de incertidumbre, ya que la respuesta a la consulta quedó condicionada a un acto futuro que va a depender en su momento de otras autoridades, como son los comités municipales, dejando de ver que el derecho de petición en materia electoral precisamente tiene como intención servir de mecanismo para que el ciudadano pueda ejercer otro derecho, lo cual evidentemente se ve afectado en este caso concreto, porque no hay una respuesta que defina el criterio de interpretación de la autoridad en torno a la consulta que le fue planteada, por lo que se estima fundado este agravio y se estima suficiente para revocar la determinación impugnada. Por esa razón, no se analizan los restantes motivos de inconformidad, se estudiaron las demandas, se tomaron en consideración, están acumuladas a este mismo
al mismo expediente, al primero que se presentó, para resolverse en esta misma resolución, pero al ser procedente la revocación del acuerdo impugnado, como resultado directo queda sin materia la controversia de fondo planteada. Y los efectos efectivamente son darle al Consejo General el plazo de 3 días hábiles, porque esto no está relacionado con un proceso electoral, para que emita un nuevo acuerdo en el que con libertad de decisión responda de manera expresa, efectiva, clara y congruente la consulta que le fue planteada por Julio Iván Long Hernández, con este carácter que comparece, y se le pueda determinar su derecho que está solicitando. Y esa es realmente mi intervención, proponer la revocación del acto impugnado. Es todo de mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿alguna consideración sobre este proyecto que someten a nuestro conocimiento? Gracias, magistrado presidente. Perdón. Seré muy breve. Me anticipo que me apartaré del proyecto porque considero que el acuerdo impugnado sí se dio respuesta a la petición formulada por Julio Iván Long Hernández. Y para esto me permito poner en contexto. Julio Iván Long Hernández, con fundamento en el artículo 8 constitucional, le pregunta al Consejo, o le pregunta al Consejo y le dice: yo fui electo en el proceso electoral 2017 para fungir por un año, y después fui electo para fungir 3 años, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021, y pregunta si puede participar en el proceso electoral local del año que entra, 2021. Entonces, la autoridad sí da cumplimiento a su derecho de petición, sí es contundente en su respuesta, porque a partir del considerando 13º del acuerdo impugnado, podemos observar que el Consejo inicia explicándole al actor que en un primer momento la solicitud de registro le tocará calificarlo al comité municipal, que esto es cierto, ¿sí? Pero no se queda ahí, es decir, la respuesta no se queda ahí, sino que continúa explicando que en su momento el comité valorará el registro de los candidatos en el momento en que se reciban, pero si bien es cierto que precisa que le tocará al comité municipal, también precisa muy claramente que la autoridad se tendrá que ceñir invariablemente al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución. Y también precisa en este considerando que invariablemente por periodos consecutivos se tienen que tomar en cuenta el del 2017, que fue por un año, y el del 2018 al 2021, 2020, como 2 periodos consecutivos. También le manifiesta que él no se encuentra en ningún supuesto de excepción del artículo 115. Y me parece que ahí queda claro, al momento que la autoridad responsable dice claramente, dice que estos 2 periodos se tienen que considerar como los 2 periodos de elecciones consecutivas, pues ahí le está diciendo claramente a Julio Long que no puede participar. Tan contundente es la resolución del acuerdo que hoy se impugna, que dio origen a un voto en contra de un diverso consejero electoral del instituto, donde se opone a la negativa de la determinación, y él considera que sí podría participar. No solamente genera un voto en contra, sino genera un sinnúmero de votos razonados, me parece que 3, pero además no solamente se genera la impugnación de Julio Long, sino 6, 7 impugnaciones más las que han sido acumulados en este proyecto. Y si observamos la demanda de Julio Iván Long, claramente, desde mi perspectiva, él nunca se duele que no le hubieran contestado o no.
Por el contrario, en su página 2 dice, al haber resultado desfavorable dicha respuesta, es que acude a este tribunal. Es decir, el actor reconoce que recibió una respuesta y que esta no fue favorable a sus intereses, para concluir en su último párrafo, en los puntos petitorios, donde su pretensión es clara en lo que solicita él, que se revoque el acuerdo impugnado para efectos de que se emita uno nuevo, en donde expresamente se señale que el suscrito tiene abierta la posibilidad de participar. Es decir, él nunca acude a este tribunal doliéndose que la autoridad responsable no le hubiera respondido. Por el contrario, se duele de la respuesta de la responsable, ¿sí? Reconoce que no le está dando la oportunidad de participar en el proceso electoral del año que viene, y en su primer agravio tan existe una respuesta del instituto que la combate en sus diversos agravios, y en su primer agravio se duele de la interpretación literal que la autoridad responsable hace del artículo 115 constitucional y violenta su derecho para ser votado, entre otros agravios. Entonces, me parece que lo correcto, lo que debió haber contenido el proyecto que hoy se nos presenta, pues es haber atendido no solamente el agravio de Julio Long, sino del resto de los actores de las 6, 7 demandas que se presentaron. Que pudiera yo sintetizar todos estos agravios básicamente en la vulneración al derecho de ser votado en su vertiente de elección consecutiva, y la falta de homologación del periodo de reelección aplicable a las diputaciones del Congreso del Estado. Esos son los dos agravios que en mi perspectiva me parece que el proyecto debió haber analizado, debió haber estudiado el asunto de fondo, porque me parece que la responsable en el acuerdo impugnado sí da una respuesta clara, tan clara que el actor lo combate. Hay agravios de fondo, y me parece que nuestra obligación para este tribunal, para este pleno, es conforme al artículo 154 constitucional, es haber atendido el asunto de fondo, es ponerle fin a la controversia, es atender los agravios no solamente de Julio Long, sino del resto de los promoventes. Me parece que el Consejo sí dio respuesta a su petición conforme al artículo 8 constitucional, y en este momento a nosotros nos tocaba resolver el asunto de fondo. Es por ello por lo que me aparto. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Guridi. Magistrada Elena Treviño, por favor. Sí, quiero hacer la precisión, magistrado presidente, que la autoridad responsable no hace una interpretación literal, como comenta el magistrado Guridi, sino que se transcribe una interpretación literal, gramatical, la transcribe, no la hace, por un lado. Por otro lado, quiero precisar que el primero de los agravios que expresa Julio Long está en su página justamente 2, y sabemos que no en el capítulo de agravios, ahí sí le doy la razón al magistrado Guridi, no en el planteamiento de agravios, pero sabemos que en materia electoral los agravios pueden estar en cualquier parte de la demanda y no expresamente en el capítulo de agravios. Y así, en el capítulo que él llama idoneidad de la vía y competencia, él dice expresamente que el Consejo General del IEC era la autoridad competente para contestar su petición, puesto que la solicitud del ejercicio de derecho de petición fue formalmente presentada ante dicho órgano electoral administrativo, y no remitirle en lo futuro a una autoridad que es el comité municipal para que resuelva un registro, porque no fue lo que solicitó. Entonces, en primer lugar, se está doliendo del derecho, de su violación al derecho de petición. En segundo lugar, no encuentro en el acuerdo impugnado, sin la parte considerativa y de antecedentes, muchas transcripciones
pero en los resolutivos, que es realmente lo que vincula un acuerdo de autoridad, únicamente dice se tenga por atendida la solicitud presentada por el ciudadano Julio Iván Long Hernández. Ese es el único resolutivo que vincula a las partes. No comparto la posición del magistrado en el sentido de que los votos particulares que existen vienen a subsanar las omisiones en que incurrió el Consejo, puesto que estos votos, el particular, los aclaratorios, los razonados o el voto en contra, no pueden subsanarse, no pueden subsanar el acuerdo que está impugnado, toda vez que se trata de argumentos adicionales que no rigen la parte resolutiva del acuerdo que aprueba el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Máxime que una disposición expresa el artículo 39 del reglamento de sesiones del Instituto Electoral establece cómo deben presentarse los dictámenes con una parte de antecedentes, de consideraciones legales, de fundamentos y de situaciones de hecho y de derecho, para concluir con un acuerdo categórico y terminante que en el caso se omite. Esta disposición del reglamento de sesiones de la autoridad responsable dispone que en tratándose incluso de adecuaciones al sentido del acuerdo, ya sea por votos aclaratorios o por observaciones que hagan los consejeros en la sesión correspondiente, deben incorporarse al acuerdo para que sean votados por la mayoría y sean sometidos de nueva cuenta a votación. Como se advierte en el proyecto, la autoridad responsable únicamente se limitó a transcribir disposiciones que sí se deja entrever, se comenta, como lo comenta el magistrado, que puede haber adelantado el sentido de una interpretación, pero el tribunal tiene que ser cuidadoso en verificar si se violó o no su derecho de petición, porque primero, porque fue expresamente como agravio hecho valer, pero aún que no hubiera sido así, si el tribunal advierte que no se contesta de la manera como se establecen las garantías de este derecho importantísimo, de este derecho fundamental, está obligado a regresarlo para que se reponga lo correspondiente y se emita una respuesta frontal a la pregunta que se le plantee. Entonces, yo creo que los votos razonados o el voto en contra o el voto aclaratorio no pueden subsanar las omisiones en que incurrió el acuerdo impugnado. De mi parte, bueno, es todo en relación, como réplica puesta, a lo que el magistrado acaba de mencionar. Gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, por favor. Sí, nada más rápidamente. Efectivamente, no pasó desapercibido para mí que en la demanda de Julio Long, específicamente en el capítulo de idoneidad de la vía y competencia, el actor precisa que la finalidad de su consulta no era determinar la procedencia o improcedencia de un registro, simplemente la posición jurídica del órgano sobre el tema planteado. Y me parece que esta posición jurídica del Consejo se encuentra precisamente en el contrato, en el considerando 13º del acuerdo impugnado. Esa es la posición jurídica, donde le explica cómo es el proceso, quién le tocará calificar y que invariablemente este comité municipal tendrá que tomar como elecciones consecutivas el proceso donde fue electo para ejercer su encargo por 1 año y posteriormente el que fue para tres años. Esa es su posición jurídica del Consejo, que se encuentra en el considerando 13º. Y nada más dejar en claro, digo, a lo mejor yo incurrí en una confusión, me parece que no, yo nunca me referí a los votos como una manera de subsanar el acuerdo que es el acto reclamado. No, al contrario, yo dije que claramente se le da respuesta y la respuesta es tan clara que generó un voto en contra, ¿sí? Donde un consejero está en contra de la negativa a que se le prive de participar. Es cuanto. Gracias, magistrado Guridi. Bueno, pues después de haber escuchado ambas posiciones, yo acompañaré el proyecto de la magistrada Elena Treviño.
por diversas razones. Creo que en primer lugar habría que hacer una distinción muy clara entre si se le dio respuesta o si se le dio respuesta de una manera incorrecta. Cuando uno lee el acuerdo que está siendo impugnado, con toda claridad uno advierte una serie de transcripciones normativas muy extensas, es decir, en el acuerdo se vacía de manera prácticamente a través de transcripciones una serie de artículos, pero carece totalmente de una motivación respecto a la interpretación de esas disposiciones normativas que están siendo vertidas. Es decir, desde mi perspectiva, el acuerdo tiene una fundamentación muy sólida, pero después hay una ausencia total de motivación respecto de cómo se tienen que interpretar esas disposiciones normativas que están siendo vaciadas en el mismo. Creo que el hecho de pensar que con la simple transcripción de normas jurídicas se tendría que dar una respuesta, me parece que es una visión muy estrecha de lo que es el derecho el día de hoy. Es decir, si bien es cierto que no solamente en nuestro país, sino en muchas latitudes, el derecho muchas veces se ejerció a manera de un ejercicio de subsunción, creo que hoy en día y desde hace muchos años el derecho ha dejado atrás esta manera acartonada de verlo y de interpretarlo. El día de hoy se han incorporado, inclusive a partir de textos convencionales y del propio texto constitucional, una serie de principios que hacen que el derecho sea interpretado de una manera muy diferente a como era antes y que en realidad necesite del sustrato de los juzgadores o en este caso de las autoridades administrativas electorales para definir el contenido del mismo, ¿no? Y en este sentido, creo desde mi perspectiva que el acuerdo que fue impugnado por Julio Long y por otras actoras y actores, creo que en términos jurídicos tiene una deficiencia muy, muy importante, porque si bien es cierto, creo que la discusión no tendrá que ir por el lado de si hay una respuesta o no, sino si la respuesta satisface los estándares del derecho de petición. Es decir, yo considero que si bien es cierto, de manera tácita existe un no hacia Julio Long, un no que fue interpretado por las propias consejeras y consejeros, ¿no? Que varios de ellas y de ellos incorporaron votos particulares, algunos en contra de lo que tácitamente se dijo, otros a favor de lo que, insisto, tácitamente se dijo, y que además no que tácitamente está incorporado, dio lugar a una infinidad de juicios electorales, 7, 8, 9, que fueron presentados. Creo que tácitamente se puede llegar a la conclusión de que sí hay un no. Sin embargo, creo que esta respuesta, no, está lejos. Este no, digamos, escondido ahí en el texto, creo que está lejos de respaldar lo que el derecho de petición implica hoy en día en las sociedades democráticas. El derecho de petición reconocido tanto por nuestro texto constitucional en el artículo 8, por la Declaración Universal de Derechos Humanos en los artículos 19 y 21, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, por el numeral 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me parece que es uno de los pilares fundamentales de las democracias contemporáneos. Y en ese sentido, al ser un derecho tan trascendental para la vida democrática de las sociedades, ha generado ciertos estándares, ha generado ciertas subgarantías. No hace falta, no se colma el derecho simplemente respondiendo, ¿no? Sino se tienen que cumplir una serie de subgarantías propias de este derecho que de manera jurisprudencial han sido desarrolladas
por el Poder Judicial de la Federación, en los antecedentes que ahí mismo se citan en el proyecto que se somete a nuestra consideración y que han sido recogidos inclusive por algunos antecedentes, inclusive, por ejemplo, de Sala Monterrey en el expediente SMJDC 497 de diagonal 2017, en el cual en una situación, digamos, con ciertas similitudes con el caso que nos ocupa, se ordenó al OPLE del estado de Aguascalientes a que diera una respuesta efectiva, clara, precisa y congruente ante una petición que hace un profesor sobre si se tiene que separar de su cargo para contender por un cargo de elección popular. En un antecedente, insisto, bastante reciente, hay fijados por los tribunales electorales y por ciertos tribunales colegiados de circuito, estos estándares que tienen que ser satisfechos cuando la autoridad da respuesta a una petición como la que hizo el ciudadano Julio Long. Y entonces no basta con responder, no basta convertir una serie de, o transcribir, hacer una serie de transcripciones normativas que, bueno, pues al ser derecho uno, por supuesto, tendría la posibilidad de leerlos, ¿no? Sino que lo que uno requiere, o lo que en este caso Julio Long, desde mi perspectiva, requería era una interpretación de todo este marco normativo por parte de la máxima autoridad administrativa electoral en el estado de Coahuila, y que creo que no existe, ¿no? Y creo que, digamos, el colofón de esta omisión por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, pues se ve en los resolutivos, ¿no? Es decir, en los resolutivos de una manera, desde mi perspectiva, un tanto extraña, se señala que se tiene por atendida la solicitud, ¿no? Es decir, es lo único que dicen los resolutivos, cuando, por supuesto que si uno analiza la manera en cómo se expiden ordinariamente cualquier tipo de acuerdo de esa naturaleza, los resolutivos tienen una claridad muy diferente a la que tiene este acuerdo cuya revocación se pide a través de estos medios de impugnación. En este sentido, yo, digamos, a manera de conclusión, yo creo que, si bien es cierto, se pudiera interpretar de la lectura del acuerdo que se impugna que hay un no, creo que este no es un no tácito, y refrendando la importancia del derecho de petición, considero, desde mi perspectiva, que no se amerita una respuesta como esta, sino que los estándares jurisprudenciales en la materia exigen un cumplimiento por parte de la autoridad de una manera mucho más contundente, a través de una respuesta que tenga ciertas características, ¿no? La efectividad, la claridad, la precisión y la congruencia con lo solicitado, por lo cual, por estas razones, yo estoy con el proyecto que nos presenta la magistrada Elena Treviño, porque considero que existen serias deficiencias en el acuerdo cuya revocación se solicita. No sé si mis compañeras magistrados, magistrada Elena, magistrado Ramón, si quieran hacer alguna manifestación. Magistrado Ramón Guridi, adelante. Sí, nada más para concluir, y es mi última intervención. En ese no que se advierte del acuerdo reclamado, en ese no a la participación del proceso electoral del año que entra, a ese no que se desprende claramente del considerando 13º, que finalmente los resolutivos siempre encuentran su base en los considerandos, y en los considerandos es donde están los razonamientos y las razones del sentido del acuerdo impugnado, y ante la existencia de ese no y los agravios vertidos por todos los actores, me parece que a este tribunal, en este proyecto, le tocaba determinar si el periodo constitucional, que comprendió un año en el ejercicio del cargo de presidente municipal,
constituye o no un periodo ordinario y si debe ser o no computado para efectos de la procedencia de la reelección. B, si el acuerdo impugnado se encuentra o no debidamente fundado y motivado en relación a la competencia de los comités municipales electorales para pronunciarse sobre la procedencia de las solicitudes de registro. C, si deben o no aplicarse las mismas reglas de reelección para integrar el órgano legislativo y del ayuntamiento. Esto al amparo de los agravios expuestos por todos los actores. Me parece que al tribunal le tocaba resolver esto y no devolverlo al instituto cuando el instituto ya dijo no a la competencia del año que entra. ¿Es cuánto? Bueno, yo quisiera en réplica a esto que menciona el magistrado Ramón Guridi, digamos, analizando el contexto y cómo se han presentado las cosas, pues yo, por supuesto, no puedo saber el futuro. Lo que sí me queda claro es que existen altísimas probabilidades de que una vez que el Consejo General del IEC emita el nuevo acuerdo con base y bajo los lineamientos que esta sentencia le exige, seguramente vendrán de nueva cuenta una serie de medios de impugnación y necesariamente este tribunal conocerá del fondo del asunto, que creo que de la intervención de mi compañero, el magistrado Ramón Guridi, se podría entrever que nosotros no queremos entrar al fondo del asunto y por supuesto que esa no es la intención de esta resolución. Esta resolución creo que lo que hace es garantizar un derecho de suma importancia para los escenarios democráticos, para los ciudadanos, y estamos de alguna manera tratando de que la autoridad asuma con todo compromiso lo que implica contestar una petición, una consulta como la que se hizo, y no que se vaya, digamos, que se salga por la tangente, porque yo insisto en el punto fundamental de lo que fue motivo de consulta. Y si aquí, creo que aquí tenemos que ser muy claros con insistir en el punto de lo cuál fue lo solicitado por Julio Long. El señor Julio Long, la consulta literalmente dice lo siguiente: me informe si como alcalde electo en 2017 para ejercer el cargo por única ocasión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y posteriormente de manera ordinaria para el trienio constitucional del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, puedo participar en el proceso electoral 2021 como candidato a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas para un periodo adicional, 2022-2024, habiendo cumplido con los requisitos que marca el artículo 115, fracción primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fue la consulta que realizó el señor Julio Long, y sobre esto que acabo de leer, me parece que hay una absoluta claridad de lo que el señor Julio Long está consultando, y estoy convencido de que el acuerdo del Consejo General adolece de la claridad que ameritaba una consulta de esta naturaleza, ¿no? Entonces, no perdamos de vista la situación que se está discutiendo aquí. Este tribunal no está omitiendo entrar al fondo del asunto, porque seguramente en los próximos días nos tocará resolver sobre el fondo del asunto, lo que tiene que ver ya precisamente con la reelección. Pero creo que en aras de refrendar nuestro compromiso con los derechos político-electorales de los ciudadanos coahuilenses, es importante que nosotros hagamos este tipo de pronunciamientos cuando la autoridad incumple con los estándares que tanto normativamente como convencionalmente como jurisprudencialmente se incumplen cuando se contesta una petición o una consulta de esta naturaleza a la luz del derecho de petición que está garantizado tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales que hace un momento hice alusión, ¿no? Entonces, digamos, solamente este último comentario fue para dejar claro a la gente que sigue esta transmisión cuál es la posición final de este tribunal sobre este asunto. Magistrado Ramón Guridi. Sí, me parece importante aclararlo. Yo jamás me refería a la interpretación que a mi última participación se le dio. No.
pero para nada. A lo que yo me refiero, que procesalmente, técnicamente, existían los elementos para estudiar la legalidad o ilegalidad de cómo respondió la autoridad responsable, ¿sí? Y que el proyecto lo pudo haber asumido en esta ocasión, pero al otro, pero para nada. Lo mío es estrictamente un argumento técnico, jurídico, procesal. Es cuanto. Muchas gracias por la aclaración, magistrado Guridi. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna otra intervención? Pues únicamente reiterar respecto a la misma postura técnica jurídica del magistrado Guridi, que el acuerdo impugnado no contiene la parte resolutiva que rige propiamente la materia de la consulta o cualquier tema que se le plantee. En los antecedentes no puede estar un aspecto vinculatorio, en los considerandos tampoco, porque se refiere a aspectos de transcripción de normas que van enfocadas a la resolución definitiva que el acuerdo impugnado omite contemplar. Eso es todo. Muchas gracias, magistrada Treviño. Y preguntaría a mis compañeros de pleno si hay alguna otra intervención, si no, para pasar a la votación del presente asunto. Muy bien. No habiendo más intervenciones del presente asunto, le pediré a la licenciada Gabriela Treviño tenga abierto más la votación del presente asunto, por favor. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi. En contra del proyecto, anunciando un voto en contra. Gracias, magistrado. Magistrada Elena Treviño. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Ramón Guridi, quien anuncia voto particular. Muchas gracias, licenciada Treviño. En este sentido, en los juicios electorales y juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX-JE 125-2020, TEX-JE 126-2020, TEX-JE 127-2020, TEX-JE 128-2020, TEX-JDC 159-2020, TEX-JDC 160-2020, TEX-JDC 161-2020, TEX-JDC 162-2020 y TEX-JDC 175-2020 acumulados, cuyos actores son Julio Iván Long Hernández en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, y otros, señalando como autoridades responsables al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Este tribunal, por mayoría de votos, resolvió acumular los expedientes anteriormente señalados al diverso 125-2020 también se resuelve glosar copia certificada en los términos precisados. Segundo, se revoca el acuerdo IEXG 115-2020 de fecha 15 de septiembre del presente año, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila atiende la consulta realizada por el ciudadano Julio Iván Long Hernández en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas, en Coahuila de Zaragoza. Tercero, se ordena al Consejo General para que a más tardar dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a que se notifique esta resolución, proceda conforme el apartado de efectos. Una vez hecho lo anterior, deberá acreditar el cumplimiento de esta sentencia mediante la remisión de la documentación correspondiente, debiendo incluir la constancia de notificación a Julio Iván Long Hernández de la determinación que en su momento se emita. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, en ese sentido, y habiéndose agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 14:36, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.